la autoridad de Jesús es cuestionada, y es cuestionada por el grupo del Sanedrín. Y cuando hablamos de autoridad, tenemos que hablar también del poder, porque la autoridad conlleva poder. Entonces se está cuestionando a Jesús en cuanto a su autoridad y en cuanto a su poder. Como decíamos en el capítulo 9, habíamos visto que Jesús había emprendido con mucho valor el viaje a Jerusalén. Y ahora en este capítulo número 20 le encontramos ya en la ciudad, en Jerusalén, en la cual él entró por 3 días consecutivos. Y curiosamente en ninguno de esos 3 días él se quedó a dormir en Jerusalén, sino que regresó a algunas de las aldeas cercanas, a Betania, por ejemplo, fue una de esas veces. Y en una de esas 3 veces vimos que lo que ocurre es lo que conocemos como la entrada triunfal del Señor. Nunca pasó, decíamos, en la noche en la ciudad, sobre la cual esa ciudad sobre la cual el Señor lloró. Y vamos a ver la magnitud y los motivos por los cuales el Señor lloró por Jerusalén. Curiosamente los judíos no lo entendieron, y él se los anunció muy claramente y no lo entendieron, pero finalmente se cumplen las palabras de él. Luego que llora, también el Señor procedió a limpiar el templo por segunda vez, porque vimos que en el templo se habían instalado los cambistas, los que vendían corderos, palomas, bueyes y todo eso, y el Señor tuvo que sacarlos del templo para poder enseñar. O sea, no se puede enseñar en el templo cuando el templo está contaminado, cuando el templo está inmundo, que ha sido usado para otros fines, menos para que Dios lo estableció. Ya en Lucas 9:51, para recordarles, decía: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ese es el inicio, ese es el punto de partida de lo que iba a representar el sacrificio del Señor en la cruz. Obviamente, y como consecuencia lógica de la limpieza que él hizo en el templo, los jefes religiosos le volvieron a rechazar y se suscitó un tremendo problema, hubo un gran conflicto. Y aquí Lucas nos lo va a contar. Él había trastornado el ambiente religioso normal del templo, lo que hizo que el Sanedrín cuestionara la autoridad de Jesús. No tenían otro argumento, ni se percatan de lo que el Señor ha hecho en ese momento. Vamos a ver lo que provocó su encuentro final con los citados jefes del grupo religioso, cómo su autoridad fue cuestionada, lo cual condujo a la presentación de la parábola de la viña. El acontecimiento, el conflicto que se da en el templo por sacar a los cambistas, a los vendedores de bueyes, de palomas, eso el Señor lo usa y presenta una parábola extraordinaria. Una parábola que tuvo su cumplimiento literal, tal como él se lo mencionó. Y ellos, fíjense que curiosamente, estos religiosos en cierta forma entendieron la parábola. Porque vamos a ver las palabras que ellos dicen cuando el Señor les termina de contar la parábola. Ellos la han entendido. Por lo menos la entienden superficialmente, pero no entienden la magnitud de este evento. Entonces, habiendo limpiado el templo, Jesús ahora usa sus instalaciones para enseñar, como lo hacía anteriormente. Previo a enseñar la palabra de Dios, el templo debe ser purificado. O sea, todos los ladrones, los cambistas, aquellos que usan el templo para otros fines, tienen que salir del templo para poder enseñar la palabra de Dios. No se puede enseñar la palabra de Dios en un ambiente donde hay ladrones, hay campistas, donde hay
negociantes de la fe. Eso no se puede hacer. Aunque los principales sacerdotes y escribas se resintieron por esto, no pudieron hacer nada en su contra, porque toda la gente estaba escuchando muy atentamente al Señor. Luego, él es interrogado sobre 3 aspectos. El primero, sobre el pagar el tributo a César. Preguntas bien capciosas con las cuales ellos tratan de hacer caer al Señor en un error, y vamos a ver la tremenda sabiduría de Dios para responder y no verse comprometido en lo que ellos, en la trampa que ellos le habían tendido al Señor. En segundo lugar, vamos a ver que es interrogado por los saduceos, que hicieron preguntas sobre la resurrección y que no entendieron tampoco la respuesta del Señor. Y finalmente, él les formula a los escribas una penetrante pregunta que los desarma totalmente y no pueden responderla. Sabían la respuesta, pero como no eran gente sincera, sino que era gente hipócrita, no responden. Y sabían la respuesta, pero eso los delata delante de todo el pueblo. Y la pregunta era si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Parece una pregunta sencilla, simple, sin mayor trascendencia, pero en ese momento la pregunta era capital. O sea, si la gente, estos respondían sí, tenía consecuencias. Si respondían no, tendría también consecuencias. Y entonces se abstienen de opinar y de responder. Entonces el versículo 1 del capítulo 20 dice: sucedió un día. No dice Lucas qué día, pero vamos a tratar de hacer alguna referencia de los acontecimientos que se están dando en ese momento y poder llegar a establecer más o menos qué día fue. Pero en ese día, dice, el Señor estaba enseñando al pueblo en el templo. Ya había limpiado el templo. Entonces ahora está enseñando en el templo y anunciando el evangelio. Cuando llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Este es un templo. Y todos conocemos lo que fue el templo de Salomón y cómo estaba dividido el templo. Llegó el Señor y entró al templo. No entró. ¿Por qué no entró? Porque solo podían entrar los sacerdotes y él no estaba conocido como sacerdote. Perfecto, correcto. Además a él le acompañaba una gran multitud. No podía, y él tenía que hablarles y en el templo no lo hubieran dejado. No lo hubieran permitido, porque ahí iban muchos gentiles, iba mucha gente que no podía entrar al templo. Pero vamos a ver algunos detalles interesantes. Pero aquí él ya está dentro del templo, en las instalaciones del templo. Y está predicando el evangelio. Está enseñando la palabra. De repente es interrumpido en su enseñanza por estos personajes. Es un grupo formado por tres grupos de personajes que tenían alguna representación en cuanto a sus creencias y en cuanto al papel que jugaban dentro del pueblo de Israel, y que era muy importante. El día pudo haber sido el día martes de esa semana de la pasión del Señor. Ya había arrancado la semana en donde Él va a ser crucificado. Fíjense que la entrada triunfal había sido el domingo antes de ese martes. Él entró triunfalmente. La purificación del templo fue el lunes. Entonces, cuando él llega a hacer esa enseñanza y que llegan esos tres grupos, se presenta una serie de ataques muy bien calculados y coordinados en contra de Cristo por parte del Sanedrín. El Sanedrín estaba formado por los principales sacerdotes, o sea, los sumos sacerdotes,
porque había un cuerpo colegiado de sumos sacerdotes. Los que habían ejercido ese cargo mantuvieron su grupo muy cerrado, y entre ellos se reelegían cuando les correspondían las elecciones. Ahí estaban los sumos sacerdotes. El otro grupo era de los escribas, y el tercer grupo era de los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Todos los viejitos. ¿Quiénes eran los ancianos? ¿Cuántos ancianos habían? 12, uno por cada 12. tribu. ¿Por qué habían 12, hermano? Uno por cada tribu. Cada uno representaba una de las tribus de Israel. Era como el juez de Israel, ¿verdad? Entonces, esos 12 conformaban el grupo de los ancianos, o sea, eran la autoridad, digamos, civil y religiosa entre todo el pueblo. Entonces, ese grupo, más los escribas y los principales sacerdotes, son los que llegan a interrumpir al Señor cuando Él está enseñando y está predicando. Las tres partes componentes del Sanedrín, o sea, los principales sacerdotes, constituían un grupo u orden formado por el actual sumo sacerdote, los que antes habían ocupado ese alto cargo, y otros dignatarios de entre cuyas filas generalmente se elegía al sumo sacerdote. O sea, la autoridad que llega, la autoridad de Israel que llega a hablar con el Señor, era la máxima autoridad política y religiosa. Cualquiera de nosotros nos veríamos un poco amedrentados si de repente vienen las autoridades, las máximas autoridades de nuestro país, y que quieren hablar con nosotros. Y vienen acompañados, obviamente, de una serie de personajes influyentes, y uno sabría que algún problema hay muy fuerte para que las autoridades, las máximas autoridades, se muevan hacia donde yo estoy y vengan a hablar conmigo. Sin embargo, para el Señor eso no fue un problema. Él siguió enseñando. Los vio entrar, ellos se acomodaron y llegaron. Entonces aquí tenemos una imagen de cómo era el templo. Esta era la ciudad que estaba alrededor del templo donde vivían los habitantes de Israel. Este era el palacio de Salomón. Esta era la casa de la hija de Faraón. Recuerden que Salomón se casó con la hija de Faraón. Esta era la casa del bosque del Líbano. Este era el pórtico de Salomón, en donde se daban muchas enseñanzas. Y esto que está alrededor de esta muralla, para acá, todo esto, es el atrio de los gentiles. Este es el atrio de las mujeres. Esta es la puerta de entrada al lugar donde está el templo y donde está el altar del sacrificio, pero era el patio de los varones y de los sacerdotes. Entonces el Señor no podía entrar a este lugar. Bueno, sí podía por el hecho de ser varón, pero para los propósitos que él tenía no se iba a ubicar acá. Tampoco, porque acá no podían entrar los gentiles. Tampoco en el patio de las mujeres podía entrar, porque tampoco los gentiles podían entrar ahí. Pero en el atrio de los gentiles, ahí había gentiles y judíos. Entonces él se instala, parece ser que en el pórtico de Salomón. Y ahí está enseñando cuando llegan estos tres grupos a hablar con él. Jesús fue al templo cada día y enseñó hasta que fue detenido en la fiesta de la Pascua. Él sabía que lo que iba a pasar en los días siguientes era que lo iban a detener para juzgarlo y para llevarlo a la cruz. Entonces estas personas le hablaron y le dijeron al Señor: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? No se lo dijeron de buena forma, por supuesto. No se lo dijeron con palabras cordiales, amistosas, sino que le están haciendo un reclamo muy fuerte. ¿Con qué autoridad haces estas cosas?
estás refiriendo? A que les había volteado las mesas. Había hecho un azote y había sacado a los animales, sacó a los bueyes, sacó las palomas, les volteó las mesas a los cambistas. Y eso le afecta a ellos porque ellos tenían parte de ingresos de lo que hacían esos cambistas ahí. Al arrimarles el Señor el negocio, entonces vienen ellos y le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y le hacen otra pregunta, ¿o quién es el que te ha dado esta autoridad? Para el Señor era fácil responder. Y él no tenía pelos en la lengua para decirles con qué autoridad o bajo qué autoridad él había hecho esto. Pero no le responde a la pregunta directamente, sino que le responde con una contrapregunta. Y es que normalmente entre los rabinos se acostumbraba comúnmente a que se hacían preguntas y contrapreguntas. Entonces el Señor, como ellos conocen de ese método, lo utiliza y le hace esas contrapreguntas. Esta fue la primera de una serie de preguntas diseñadas por el Sanedrín para tenderle una trampa, lo que denota que el concilio se había reunido para orquestar el ataque en su contra, el cual consistía en la formulación de varias preguntas para hacerle caer en sus malvados planes de muerte contra el Señor. Ellos ya habían determinado que le iban a dar muerte, pero estaban buscando el momento adecuado, el momento oportuno para hacerlo caer en alguna palabra que acelerara el proceso de su muerte. Entonces Jesús, si ustedes ven en el versículo 3, no le responde directamente, sino que respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta y respondedme. Y cada vez que el Señor va a hacer una pregunta, ellos temblaban porque sabían de la sabiduría que tenía y de lo interesante que iba a ser la pregunta y que podía comprometerlos a ellos en la respuesta. Y les hace la pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Están los ancianos, 12 ancianos. Están los escribas. Está el Sanedrín con los sumos sacerdotes. Está la multitud ahí en el patio de los gentiles. Hay judíos y gentiles, y aquello estaba abarrotado de un montón de gente, y todos están percibiendo lo que está ocurriendo. Y el Señor públicamente dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Se reunieron los tres grupos, se apartaron por ahí. Hubo un poco de diálogo, llegaron a un acuerdo y finalmente regresan a responderle al Señor. Esta era una pregunta que los dirigentes religiosos no podían responder sin condenarse a sí mismos. Ellos habían desaprobado el bautismo que practicaba Juan. ¿Por qué? Porque les había humillado y había hecho que su sistema religioso perdiera fieles. Se había ido mucha gente del templo. En este pasaje vemos que tuvieron una discusión para decidir la respuesta. El método de responder una pregunta por medio de una contrapregunta era común en las discusiones de los rabinos. Pero cuando Jesús emplea este método, en cada caso, Él vence a sus adversarios, y esto ciertamente no era así con respecto a los rabinos en general. Con ellos no sucedía eso. Cada uno de los adversarios de Cristo lo atacan, a veces directamente, otras veces de modo velado, pero siempre ocultando el odio que tenían en contra de Jesús.
Jesús. En cada caso, Jesús era aplastante con sus respuestas, con sus preguntas. Y la gente no podía responder nada. Y era la crema innata de Israel, o sea, las máximas autoridades que ante unas preguntas que parecieran simples, ninguno le podía responder. O no quería responder. Fíjense que Juan nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, 29, Juan ya les había señalado lo siguiente. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. ¿Qué estaba diciendo Juan? Que ese Cordero era Dios. Porque solo Dios puede quitar pecado del mundo. Ninguna religión, ningún líder, ninguna persona, ni la misma ley podía quitar el pecado del mundo. Pero Dios sí podía hacerlo. Entonces cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos lo sabían, porque ya habían oído a Juan. Y en Marcos 2:7, ellos en una ocasión responden, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. Y miren la pregunta, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Lo están diciendo los fariseos. Están confirmando que el único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces, cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un niño de párvulos podría entender que está hablando de Dios. Pero ellos se hacen los tontos, los que no han comprendido, y siguen su conversación. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, miren, ellos lo sabían, pero sabían que se comprometían si respondían. Si decimos del cielo, nos va a decir, ¿por qué pues no le creísteis? Y ellos están hablando, ellos se han reunido para conversar personalmente, íntimamente. Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará porque están persuadidos de que Juan era profeta. Pero ni pueden decir que del cielo, ni pueden decir que los hombres. No pueden responder a la pregunta del Señor. Pero mire cómo el Señor tan fácil saca una pregunta que ellos no pueden responder o no quieren responder porque los acusaba la misma pregunta. Y sabían de las consecuencias. Entonces, mejor dejan eso por un lado. Y el Señor les dice, yo les voy a responder a ustedes con qué autoridad he hecho estas cosas. Pero primero respondan ustedes acerca del bautismo de Juan. De una forma muy sabia, muy inteligente, el Señor sale avante en esta situación. Y entonces toman la decisión de responder que no sabían de dónde fuese el bautismo. Pero ahí está, ellos habían hablado, sí sabían, pero dicen que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les responde y les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y se pierden el haber podido entender y oído verdades tan fundamentales en la vida del pueblo de Israel que el Señor les pudo haber dicho si les respondía esa pregunta con qué autoridad. Imagínense los argumentos que hubiera presentado el Señor para decir con qué autoridad Él había hecho aquello. Pero ellos se perdieron esa oportunidad de oír esa verdad. Aquí se nos enseña una importante lección práctica. Los adversarios de Jesús no lograron ver la verdad porque se habían endurecido contra ella. La razón por qué muchas personas saben tan poco de Jesús y del gozo de vivir la vida cristiana es que se niegan a someterse a la voluntad de Dios.
Dios nunca va a perder nada. Dios, con los hombres o sin los hombres, siempre es Dios. Pero los hombres, sin Dios, somos miserables. Y al no tener ese privilegio de entender la palabra y oír la verdad y estar endurecidos y saber poco de Jesús, se pierden una tremenda bendición. La oración de cada uno debiera ser: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Pero hacer la voluntad de Dios, no mi propia voluntad. Jesús lo que hace es exponer la tremenda hipocresía de la pregunta y desenmascaró los motivos perversos de ese selecto grupo. Además, optó por no desperdiciar la verdad en ese grupo de homicidas. Hay unas palabras que el Señor dijo, creo que en Mateo capítulo número 7, que dice que no hay que dar las perlas a los cerdos. Qué duro es el Señor, ¿verdad? No hay que dar las perlas a los cerdos. Cada uno interprete lo que el Señor quiso decir. Aquí dice, además optó por no desperdiciar la verdad en ese grupo de homicidas. Bueno, el versículo 9 nos dice, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. O sea, reacción o consecuencia de esas preguntas, de esa intervención de esos tres grupos, llevan al Señor a formular una parábola, que es la penúltima parábola, y les menciona lo siguiente, dice, un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Una viña, la plantó, la arrendó y se fue por mucho tiempo. Les está relatando una verdad tan profunda que no la entendieron. A ver, aquí tenemos un juez, vamos a contar. ¿Qué documento se hace para arrendar un inmueble? El famoso contrato de arrendamiento. Un contrato. Ahí se fijan ciertas estipulaciones en cuanto al monto de la renta, el plazo y algunas otras circunstancias específicas sobre el bien que se va a arrendar. O sea, un contrato se puede celebrar, por lo menos entre dos personas. ¿Sí? Y se fijan las condiciones, tanto las condiciones como los beneficios de las dos partes. Ambos están obligados. O sea, que un contrato podría ser similar a un pacto. Sí, podríamos decir que sí, porque tiene esa misma relevancia, es un pacto. El contrato es un pacto, así, es sinónimo de pacto. Es sinónimo de pacto. Okay. Entonces veamos las figuras que el Señor está poniendo, que superficialmente no las vemos. Le dice, un hombre plantó una viña. Vamos a ver quién es ese hombre. Vamos a ver cuál es la viña. Vamos a ver el contrato, el pacto. Vamos a ver con quiénes hizo ese pacto y por qué se ausenta muchos días. Entonces vamos a ir a los contextos. Entonces nos dice Isaías 5:1, ahora, habla el profeta, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, no en el desierto, en tierra fértil tenía la viña. ¿Y qué hizo? La cercó
la despedregó y plantó la viña con vides escogidas. No puso cualquier semilla. Preparó el terreno, quitó las piedras, dice, la cercó, la protegió, la preparó y puso la mejor semilla. Pero ¿qué pasó? Había también edificado en medio de ella una torre, puso un vigía, uno que pudiera percibir si había algún intruso metido en la viña, alguien que diera la alarma. Y también había puesto en ella un lagar, que era el lugar donde se llevaba el fruto para obtener, en este caso, el vino. Y ese hombre esperaba que esa viña diese uvas de buena calidad. Su sorpresa fue que dio uvas silvestres. Pero había buena semilla. La tierra era fértil. Había sido despedregada. Había sido cercada. Había sido cuidada. Y produjo uvas silvestres. Entonces viene el profeta y dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Estamos tratando de terminar la viña. Dice el 4: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Pregunta el Señor. Pero ahí el profeta: ¿cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿Cómo? Le dice. Y aquí viene la decisión. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré la protección, le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Miren lo que va a representar, parte de lo que va a representar la parábola de la viña. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio y aquí vileza, esperaba justicia y aquí clama. Ok, entonces la viña de que está hablando el Señor en la parábola es Israel, ¿verdad? Dice, la viña es la casa de Israel y los hombres de Judá. Ok, ya sabemos entonces a qué se está refiriendo. Entonces dice que con el correr del tiempo, ya hecho el pacto, el contrato de arrendamiento, a su tiempo envió un siervo a los labradores. Mandó un siervo a los labradores. ¿A qué los mandó? Para que recogiera el fruto de la viña. Es normal, es lógico. Había llegado el tiempo de la cosecha, había que recoger fruto. ¿Y qué pasó? Pero los arrendatarios, así se llaman, ¿verdad? Los que toman en posesión. Arrendante era el dueño de la finca. Los arrendatarios lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. No entregaron el fruto. Y él esperaba fruto. Había un pacto, había un contrato. ¿Qué pasaría, hermano, si en un contrato la parte que está obligada no cumple? Hay incumplimiento de contrato y de pacto, ¿verdad? Y las obligaciones que en su momento se determinaron en ese contrato, y da margen. Dos situaciones especiales: el resarcimiento en cuanto a lo que se pudo haber dañado y la finalización de ese pacto. Finalizar el pacto. Demandar. Ya no quiero saber nada. Si lo trasladamos al sentido espiritual, se dan cuenta lo que está diciendo Dios, que va a ser el Señor, y se lo va a decir. Pero no se va a ir
haberlos conocido, me voy y tranquilo. Las condiciones de ese pacto eran bien claras. Y van a ver la trascendencia de esas condiciones. Es fácil identificar a los personajes de esta parábola. Incluso los líderes religiosos lo comprendieron. El dueño de la viña es Jehová Dios, obviamente, el dueño de la viña. Los labradores malvados son los líderes religiosos, escribas, ancianos y el Sanedrín. Los religiosos son los labradores malvados. Los siervos que el dueño de la viña envía son 3 grupos: los jueces, profetas y apóstoles que Dios envió a Israel. El Hijo es el Señor Jesucristo. Los otros a quien va a dar la viña somos los gentiles. Antes el mensaje es importante. Lo que el Señor está diciendo es demasiado importante como para no prestarle atención. Porque si nosotros no comprendemos tampoco la parábola, podemos pasar a formar parte del grupo de los labradores malvados y sufriremos serias consecuencias. Volvió a enviar a otro siervo. Aquí mandó un siervo, aquí manda otro siervo, aquí mandó jueces, aquí envió profetas. Mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, 1, 2 y 3. Jueces, profetas y apóstoles. Mas ellos también a este echaron fuera herido. O sea, el terrateniente, dueño de la viña es Jehová, arrendó la viña, que es Israel, a los labradores, que son los judíos, para lo cual hizo con ellos un contrato, o sea, un pacto con Israel, hizo el pacto con Israel. Luego comisionó a varios de sus siervos, jueces, profetas y apóstoles, para que fueran a recoger y regresar con la porción de la vendimia que le correspondía por contrato, o sea, por pacto. Pero los labradores, o sea, el Sanedrín, no solamente se negaron a cumplir las condiciones del pacto, sino que además dieron muerte a los siervos del terrateniente, incluyendo a su hijo. Qué interesante las parábolas, ¿verdad? Qué enseñanzas tan profundas, ¿verdad, Señor? Y trasciende los siglos de los tiempos, porque vamos a ver hasta dónde alcanza el significado de esta parábola. Entonces el Señor de la viña dijo: ¿qué haré? Mataron a mis enviados, mataron a mi hijo, no me entregaron el fruto de la viña, incumplieron con las condiciones del pacto. ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña al hijo, fuera de la viña. Lo echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Dónde murió el Señor? ¿En Jerusalén? Murió fuera de Jerusalén. Allí le mataron. Pero veamos algunos aspectos interesantes. Quizás usted no lo sabía. Al Señor no le dieron muerte en el monte de Sión, que está dentro de Jerusalén, sino que lo llevaron al monte Moria, o sea, al monte de la calavera, que está fuera de Jerusalén, y ahí le dieron muerte. ¿Por qué le dan muerte fuera de Jerusalén?
acudamos entonces a los contextos y a la ley que el Señor había establecido. ¿Qué significa y qué simbolismo tiene el sacrificio de la vaca alazana, del cual habla Números 19? Entonces aquí vamos a entender por qué él tenía que morir fuera de Jerusalén. El sacrificio de la vaca alazana, o sea, de la vaca de color parecido a la canela, tiene 4 aspectos importantes. Era el único sacrificio en el cual el animal tenía que ser de un color determinado, el único. Segundo, era el único sacrificio que tenía que realizarse fuera del campamento y no en el altar del tabernáculo, en el altar del sacrificio. Era el único sacrificio en el cual se tenía que guardar las cenizas luego de quemar al animal. Era el único sacrificio así. Y era el único sacrificio que purificaba a otros mientras hacía inmundos a los que oficiaban la ceremonia de purificación. Si la vaca alazana la quemaban fuera del campamento y guardaban sus cenizas, y cuando alguien había tenido contacto con muertos, la ley lo declaraba inmundo, entonces iba con el sacerdote y agarraban una pizca de ceniza de esa vaca, la ponían en agua y esa la aplicaban al que era inmundo y le quitaba la inmundicia. Pero curiosamente, el sacerdote que practicaba esa ceremonia, él se quedaba inmundo hasta la noche. El Señor es llevado al monte Moria y lo mata y derrama su sangre. Al derramar su sangre, lo que está haciendo es la figura de la vaca alazana. Esa sangre es rociada al inmundo y lo purifica. En un solo acto lo purifica para siempre. En este caso, cuantas veces el hombre quedaba inmundo, tenía que ir con el sacerdote a que lo limpiara de esta manera. Entonces veamos que el ritual comenzaba primero con la búsqueda de una vaca alazana perfecta, que no tuviera ninguna imperfección, sobre la cual no se hubiera puesto yugo. El sacerdote Eleazar, que era hijo de Aarón o de Moisés, ya no me recuerdo bien, llevaba la vaca alazana fuera del campamento. Quiere decir que desde época de Moisés se venía haciendo esto, practicando esto. Ahí la degollaba y tomaba la sangre con su dedo y la rociaba hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión 7 veces. Luego hacía quemar la vaca ante sus ojos con su cuero, su carne, su sangre y su estiércol. Acto seguido, el sacerdote tomaba madera de cedro, hisopo y escarlata y echaba todo esto en medio del fuego en que ardía la vaca. Cuando el fuego se extinguía, se recogían las cenizas y se mantenían en un lugar limpio fuera del campamento. El propósito de que estas cenizas tenía que ver con la purificación de cualquier israelita que se había contaminado por tocar cuerpo muerto. Si un israelita quería participar, en la adoración a Dios en el tabernáculo, debía estar ceremonialmente puro. De lo contrario, porque era requisito, de lo contrario, lo mataban. Nadie podía entrar al templo a adorar si estaba inmundo, si estaba impuro. Pues tenían que tener sumo cuidado de purificarse, porque si alguien sabía que ahí adentro del templo había alguien que estaba adorando a Dios y estaba impuro, lo sacaban y lo mataban. Era una ceremonia muy delicada. Bueno, algo interesante en cuanto a esto es que la persona
que se sometía a este rito de limpieza quedaba limpio de su inmundicia, pero la persona que realizaba o que oficiaba el rito de limpieza quedaba inmundo hasta la noche. Y el rabino Meir declaró que las cenizas de la primera vaca alazana duraron desde Moisés hasta el exilio babilónico. Desde Moisés hasta el exilio babilónico. ¿Cuántos años? Muchísimos años, cientos de años. Esa ceniza, esa vaca duró hasta ese tiempo. Luego dice, desde Esdras, o sea, la reconstrucción del templo, hasta la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, se sacrificaron 5 vacas alazanas más. Luego esta sacrificó la segunda vaca en el año 450. Y desde Esdras hasta la destrucción del templo, en el año 70 se sacrificaron 5 vacas más, para un total de 7 vacas. Sacrificaron entonces solo 7 vacas alazanas en un periodo de casi 1500 años. Desde el año 70 después de Cristo hasta hoy, no se ha sacrificado otra vaca alazana. Se dice ya, la noticia nos confirma, que en Israel ya los israelitas tienen preparadas las piezas del templo, del tercer templo. Ya tienen al sumo sacerdote, ya tienen los sacerdotes, ya tienen las vestiduras de los sacerdotes, ya tienen las cortinas, ya tienen el altar del sacrificio, ya tienen los candelabros, ya tienen todo lo tiene listo. Ya está la vaca alazana. Finalmente apareció la vaca alazana, después de 2000 años. Quiere decir que si todo está listo, el sacrificio del cual habla número 19 se repetirá en no muchos días. Para entonces la iglesia ya se habrá ido. Porque la iglesia no necesita sacrificar una vaca alazana. La iglesia es purificada por el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero los judíos, los que todavía son de la religión judía, tienen que practicar todavía ese rito y no podrán entrar al templo si previamente no son purificados con ese sacrificio de la vaca alazana. Después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, después de Cristo, no ha habido más sacrificios de vacas alazanas. En cuanto al simbolismo, vamos a ver, porque ustedes dirán, se fuma las cosas, a ver qué estará fumando, nos viene a decir tonteras. No les estoy diciendo tonteras. En cuanto al simbolismo de esta ordenanza, es necesario referirnos a Hebreos 9, 13, 14. Y veamos que dice Hebreos 9, 13, 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y se los puse en verde, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, ¿de qué becerra está hablando? De la vaca alazana. Si esas cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias, ya no la carne, sino que lo interno, lo interior del hombre. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Miren qué interesante lo que dice Hebreos 9, 13, 14. El autor del libro de Hebreos está haciendo una comparación entre el resultado de los sacrificios del Antiguo Testamento y las ceremonias de limpieza, como esto de las cenizas de la becerra o la vaca alazana mezclada con agua corriente. ¿Y cuál era el resultado? El resultado del sacrificio
de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está haciendo un contraste, una comparación. Lo uno, o sea, la vaca alazana, tenía solo un efecto externo. Llegaba solo hasta la carne. Afectaba solo el cuerpo, pero dejaba intacta toda la suciedad del alma y del espíritu. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no muere en la cruz? De acuerdo con esto. ¿Qué hubiera pasado? ¿Y qué más? Condenados a muerte. Para poder adorar a Dios, se necesitaba estar purificado. ¿Quiénes podríamos estar aquí adorando a Dios? Inmundos. Ninguno. Ninguno. Entonces, lo que él hace es, dice, deja habitar a toda la suciedad del alma y del espíritu. Mientras lo otro, o sea, la muerte de Cristo, la sangre de Cristo, penetra al alma y el espíritu del hombre, limpiando la conciencia de modo que se pueda servir al Dios vivo con limpia conciencia. Ustedes han encontrado varios textos en la Biblia, dice que sirvamos a Dios con conciencia limpia. Pues, estoy seguro que no sabían a qué se estaba refiriendo cuando hablaba de conciencia limpia. Es esto. El sacrificio de Cristo nos purifica. Y si purifica el alma y el espíritu, obviamente purifica la carne, nos limpia. Lo que no podía hacer la vaca a la sangre. Y por eso es que están llevando a la vaca fuera del campamento y por eso están llevando al Señor fuera del campamento. Pero regresemos, vamos a regresar a la parábola. En el rito del sacrificio de la vaca alazana y el lavamiento ceremonial con el agua mezclada con estas cenizas, vemos una hermosa simbología de la necesidad de estar limpios y santos para presentarnos a Dios y del poder limpiador de la sangre de Cristo. Más o menos así es la figura de una vaca alazana, color como rojizo. Entonces, cuando echa fuera de la viña al hijo y lo mataron, y el Señor está preguntando, ¿qué haré? Mataron a mis enviados, mataron a mi hijo, ¿qué haré? Vuelve a preguntar, ¿qué pues les hará el Señor de la viña? ¿Qué pues les hará Dios a los judíos que mataron a su hijo? ¿Qué pues hará Dios con los gentiles que mataron al Señor? ¿Qué pues haré? ¿Qué hará el Señor? Vendrá. Segunda venida. Y destruirá a los labradores. No los va a herir, los va a destruir. Los va a destruir física y espiritualmente. Y dará su viña a otros. Como rompieron el pacto, los israelitas, les dijo el Señor, este es el nuevo pacto que hago con ustedes. Este es mi sangre, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Coman y beban de esto para que sean salvos. Cuando ellos oyeron esto, o sea, no los que están con el Señor en ese momento, sino los personajes que forman parte de la parábola. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Lo entendieron, pero no cambiaron. Dios nos libre. Esta respuesta indica que sí captaron el significado de la parábola. La
asegura, sin embargo, que los privilegios de los judíos jamás serán dados a otros. Que al darse cuenta de que esto es lo que Jesús quiere decir, exclaman horrorizados: ojalá nunca pase esto. Ese Señor hace un pacto nuevo, invita a todos los gentiles, le pone fin al término del pacto de la ley, hace un nuevo pacto, dispensación de gracia, invita a judíos y a gentiles a venir por la fe a creer en su Hijo Jesucristo. Y ya no tiene que sacrificar las vacas alazanas, no tiene que cumplir ninguna ley ceremonial. O también podríamos decir que expresan en forma más castellana: no lo permita Dios. Y en el idioma de ellos, Dios nos libre. No nos va a librar. Mataron al Hijo, mataron a los enviados, rompieron las reglas del pacto, no cumplieron. La sentencia está dada. ¿Cuándo? Vendrá otra vez. Nunca se le entregó el fruto de la viña. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Ellos lo oyeron y dijeron: Dios nos libre. Dios nos libre a nosotros. ¿Sí, hermano? No, disculpe que me interrumpa, pero en esa circunstancia de que hablamos del pacto y del contrato, viene a mi mente en este momento la circunstancia misma del incumplimiento de ese pacto y de ese contrato. Legalmente, lo pongo como ejemplo. Estamos ante una situación que pudiera dar margen a un juicio sumario de desahucio o de desocupación que implica el lanzamiento y el desalojo de ese lugar. Imagínense la magnitud. O sea, si solamente fuera incumplimiento del pacto. Pero si aparte de no cumplir con las condiciones del pacto, digamos, yo soy el que arrendó la finca y usted es el dueño de la finca, entonces le incumplo, no le pago, no cumplo con las condiciones. Usted me manda a cobrar y yo mato al que usted me manda a cobrar. Manda un segundo, lo mato. Manda un tercero y lo mato. Me manda finalmente a su hijo y lo mato. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer? ¿Solo lo va a sacar lo va a desahuciar? Creo que habría un desahucio material y espiritual. Desahuciado espiritualmente, ya está muerto. Ya es hombre muerto para Dios. A eso era lo que quería llegar, a la muerte espiritual. La muerte espiritual. Así es. Sí. Iba a haber muerte física, iba a haber muerte espiritual. Porque no solamente incumplieron con las condiciones del pacto, sino que asesinaron. Y ahí dice un hombre, otro hombre y otro hombre, tres hombres, pero esos son representantes de una serie de personajes, de muchos jueces, de muchos profetas, de muchos apóstoles. O sea, lo que han hecho los labradores malvados es algo horrendo, espantoso, que se merecen que el Señor los destruya. Pues, ellos están contentos hasta el día de hoy porque no pasó nada. Matamos a los jueces, matamos a los profetas, matamos a los apóstoles y no ha pasado nada. Aunque en el año 70, cuando llegó Tito Vespasiano, 1100 judíos murieron. A los niños los estrellaban contra las paredes y les rompían el cerebro. Los crucificaron algunos. Los metieron al circo romano para que los leones los devoraran. Ya empezó el principio de dolores para ellos. 1100 judíos murieron en esa época. Desde entonces los desalojó, los desahució. Ya anduvieron 2000 años casi por todos lados. Y finalmente, en 1948, regresan y retoman su nación. Pero falta que venga el dueño de la viña. Falta el cumplimiento de lo que él les dijo que iba a hacer. Dice: ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué pues les hará el Señor de la viña?
¿qué les hará? Lo que le espera al mundo es horrible. Es muy poco nos aprovecharía saber lo que le va a pasar a los judíos. A nosotros, ¿qué nos espera? ¿Qué hará Dios con nosotros? Si no hemos recibido al Señor, si no le hemos creído, si no nos acogemos a su gracia, si no aplicamos su sangre para purificar nuestra conciencia sucia y manchada y nuestro cuerpo, lo que estamos haciendo dentro del templo, hablando de eso, es añadiendo, agregando más condenación por estar afrentando abiertamente a Dios. Eclesiastés dice que mientras hay vida, hay esperanza. Si logramos entender la parábola que el Señor les planteó a ellos, si comprendemos la magnitud de las consecuencias, si reconocemos que solamente hemos tenido una religión, pero que no hemos nacido de nuevo, que la sangre de Cristo no nos ha limpiado, no nos ha purificado, es tiempo. Todavía estamos en tiempo. Ese vendré puede ser mañana, puede ser hoy en la noche. Y a lo mejor el ladrón en la cruz aprovechó los últimos segundos de su vida para arrepentirse y pedirle al Señor que lo perdonara. Y ahí el Señor lo perdonó. En último instante, por poco se pierde ese ladrón en la cruz, pero tuvo la lucidez, el Señor le dio la lucidez de comprender lo que estaba pasando y se arrepintió. Si nosotros no nos arrepentimos verdaderamente, lo que le espera a las personas es una horrenda expectación del juicio y el horror de fuego. Es toda una eternidad en una situación que no se puede calificar. El Señor cumplió su parte. Ha cumplido su parte del pacto. Ahora nos toca a nosotros. Si realmente hemos nacido de nuevo y nos hemos arrepentido genuinamente, démosle gracias al saber, al comprender de dónde nos está librando el Señor. Porque muchos todavía tienen la venda en las diferentes congregaciones, tienen la venda y no logran ver la parte espiritual. Y están únicamente juzgando a los judíos, diciendo, bueno, a ellos les corresponde, ellos tendrán que pasar por eso porque fueron los causantes de esto. Pero cuando no creemos en el Señor, dice San Juan 3, 17 y 18, ya hemos sido condenados. Ya hemos sido condenados. Pero estamos vivos. Nínive, cuando el profeta llegó y dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida, se arrepintieron y el Señor detuvo el juicio. Pero se arrepintieron. Si no nos arrepentimos, para aquellos que no se hayan arrepentido, lamentarán. Dice que ahí será lloro y crujir de dientes, ahí llorarán, lamentarán, dirán expresiones que nunca en su vida tal vez habían dicho, por lo terrible de lo que les espera. Así es, yo invito a alguien que realmente no ha nacido de nuevo, sino que simplemente ha tenido una religión y no ha creído en la palabra de Dios, no ha creído en el sacrificio de Cristo, que se arrepienta. Hermano, me da vergüenza pasar al frente
infierno. Una vergüenza no tiene nada que ver. ¿Qué van a decir? ¿Qué importa lo que diga la gente? Es mi salvación. Es mi seguridad de estar con Cristo en aquel día. Ya pasaron muchos años. El Señor puede venir en cualquier momento. Y hemos insistido en esto, porque hermanos, yo no quisiera que nadie, ni uno solo de esta congregación, se fuera a perder. Ni siquiera pase por mi mente. Ojalá que todos comprendamos y todos estemos bien sabidos y que nuestra vida y nuestra relación con el Señor sean de una manera que al Señor le agrade y podamos levantar nuestras manos limpias, con nuestra conciencia limpia de pecado, sin inmundicia, para adorar a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, te adoramos, te bendecimos.